Bienvenidos, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a estudiar una temática que ya es conocida. Sin embargo, como ya estamos, digámoslo así, cerrando este ciclo, digámoslo así, de repaso de algunas temáticas, porque vamos a entrar a una parte terminal, digámoslo así, de las charlas de este tipo, porque vamos a continuar con otras cosas. Es importante que algunos puntos muy específicos queden claros. La pregunta de la charla pasada era que eran preguntas, eran algunos temas que se manejaron con preguntas y algunas personas preguntaron que cuál era el sentido de las preguntas, ¿no? Y yo le decía a esa persona, de una compañera nuestra, que esto es básicamente tener como una información general y completa de todo lo que es la filosofía de vida o de cuál sería ya ir concretando o ir bajando la información. Entonces, que había preguntas o temas que era conveniente manejarlos en esas dos sesiones de preguntas y respuestas, que fueron las sesiones pasadas, y que de alguna forma, creo yo, ya quedaron bastante comprendidas, bastante asimiladas, y que ahora vamos a ir pasando ya a la parte de la filosofía práctica de la vida y también conocer algunos aspectos de cómo manejar la mente. Entonces, en las siguientes sesiones vamos a ir entrando en la temática, por ejemplo, de la mente, de la atención, de la intención, de la calificación, por ejemplo, de la visualización o la imaginación. Y vamos a tener un tema relacionado con el poder creativo, cómo conscientemente podemos bajar a la realidad las creaciones que tenemos en la mente y por qué algunas se manifiestan más rápido que otras, por qué algunas veces se detienen y por qué es más fácil, utilizando algunas técnicas, bajar, es decir, manifestar en el plano físico. Eso no es tan difícil, aunque uno pensaría que sí. Y lo más interesante es que si lo hacemos de la manera correcta para bien nuestro y para bien de los demás, pues vamos a empezar a cosechar frutos muy, muy bonitos, muy hermosos. Vamos a ver que las cosas se empiezan a ajustar, los problemas empiezan a disminuir y las oportunidades de creación o de creatividad se empiezan a incrementar. Entonces vamos a ir entrando ya en esa sinergia, por eso es importante. Entonces el tema que vamos a tocar el día de hoy, la noche de hoy, tiene que ver mucho con el aspecto de en qué se basa la propuesta filosófica de Edgar Cayce, cuál es el modelo o la línea o la guía que Edgar Cayce nos sugiere, nos plantea, y tiene que ver con este concepto, ¿no? Decía Cayce que llegaron miles de solicitudes escritas a su casa para recibir una respuesta. Entonces que había personas que estaban muy mal, personas que estaban en desesperación emocional, en enfermedades físicas, problemas de tormento espiritual o mental inclusive, y que había tanto personas muy tímidas, introvertidas, como extrovertidas, personas que vivían en soledad, enfermos de todo tipo, personas frustradas vocacionalmente y muchos infelices, por ejemplo, en el matrimonio, con los hijos, enfrentaban problemas de todo tipo y que la característica de todas esas solicitudes que le llegaban básicamente era que querían mejorar su vida, resolver el problema y cambiar la suerte que estaba llevando en sus vidas, ¿no? Entonces, con la clarividencia de Edgar Cayce, él tenía la capacidad de poder entrar en los estratos más profundos del alma y llegar a niveles muy profundos y también en la parte de los archivos acásicos y todo eso. Y Edgar Cayce vino a ser como un sanador, un facilitador de la información, de la claridad que sus mentes y sus conciencias requerían en ese entonces. Decía Cayce que llegaba solicitudes, por ejemplo, de gente en la guerra, de personas que tenían niños, que tenían problemas o enfermedades o situaciones fuertes, y es una cantidad muy grande, abrumadora de solicitudes de ayuda, de petición de auxilio. Entonces, con la clarividencia de Edgar Cayce, él simplemente entraba y comunicaba la información que había, pero en todos los casos, prácticamente en todos, la fuente última de esa dolorosa situación que podrían vivir, que decía él, yacía dentro del propio individuo. Entonces, lo primero que hay que entender es que aceptar que las personas que tienen o tenemos ciertas dificultades
del tipo que sea, lo más importante es entender de que de alguna forma uno es causante, uno es el creador de las circunstancias que lo envuelven a uno y que también en uno estaba el remedio, o sea, la solución del problema y que era necesario que comprendiéramos eso y asimiláramos esa parte para poder cambiar la realidad, cambiando nuestro propio interior. Entonces es muy interesante el caso, porque tendemos mucho a ver los problemas por fuera, etcétera, pero lo más importante es entender este principio de que casi todo, si no es que todo, lo que nos atañe, lo que los problemas o donde está puesta nuestra atención, lo que vemos que nos hace falta o problemas que tenemos que superar, problemas que tenemos que enfrentar y avanzar, básicamente yace en nosotros la respuesta, porque en nosotros está la causa. Entonces, este tema de una filosofía para vivir, una filosofía de vida propuesta por Casey, es el tema que vamos a empezar el día de hoy a reflexionar. Ya muchos lo han estudiado, pero es importante ahondar y es importante concientizar, porque esta ya sería la última vez que vamos a tocar este tema. Entonces, por eso les sugiero que nos quedemos y avancemos con ello, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña oración para poder entrar en esta sinergia de este tema y vamos a aquietar nuestros vehículos, aquietar nuestro cuerpo mental, nuestras emociones. Hacemos una conexión con la espiritualidad mayor, con los guías, los instructores, los maestros y con todos los seres de luz que tengan a bien acompañarnos en esta sesión para que nos inspiren, nos den las ideas necesarias, claras y certeras para que podamos aprovechar esta enseñanza. Que llegue esta instrucción a todos aquellos que estén buscando un estilo de vida nuevo, una filosofía de vida que responda a sus necesidades y que los conduzca en el camino de mayor avance, de mayor despertar, de mayor sabiduría y realización en el plano físico, mental y espiritual. Que así sea. Muy bien. Muy bien, pues gracias. Gracias por estar aquí, por continuar. Vamos entonces a empezar la temática del día de hoy. Escuela Vida Autoconsciente, reiteramos aquí los datos de contacto para los que quieran comunicarse o tener alguna correspondencia, aquí está. El día de hoy vamos a tocar el tema, una filosofía para vivir. Tiene dos partes, vamos a iniciar la parte 1. Estamos en la sesión 14 de este ciclo de charlas. Y vamos a partir con el siguiente texto, Autoconocimiento y el despertar de la conciencia. Dice aquí, el comprender que todo lo que nos sucede es autocreado y que somos los únicos responsables de nuestro destino, representa un avance en el autoconocimiento y las leyes que rigen la vida. Cuando viene la concientización, como indican las lecturas de Casey, que debería suceder, y vemos que si somos infelices o tenemos algún malestar, esto es una evidencia de que existe algo equivocado dentro de nosotros mismos. Y es cuando despertamos de nuestra complacencia, cesamos de culpar a lo externo, y es entonces cuando ponemos un alto a nuestro intranquilo tratar de arreglar las cosas exteriores. Y en vez de ello, nos volteamos para realizar un escrutinio de nosotros mismos, para descubrir nuestras fallas y cuál es la lección que debemos aprender. Entonces, no importa cuál pueda ser nuestro problema, es muy variable, muy variado la temática de los problemas. Puede ser la soledad, sufrimos de soledad, un esposo con el que no se congenia, un hijo con retraso de algún tipo, un complejo de inferioridad, un medio ambiente restringido. Cualquier problema, debemos darnos cuenta de que solo por medio de la transformación del yo puede la situación ser trascendida. Nuestra actitud es la que debe ser cambiada, nuestra conducta la que debe ser modificada. Nuestra actitud puede ser ya sea de crítica, de condenación, vengativa, de orgullo, de indiferencia, negativa, nuestra conducta egoísta, desconsiderada, antisocial. Las dificultades exteriores apenas pueden ser resueltas por medio de la educación de las virtudes apropiadas del alma y de la mente.
No obstante, este cultivo y transformación del yo puede ser llevar a cabo mejor si se tiene un concepto sistemático del universo y de las relaciones que guarda el hombre respecto al mismo. Entonces, esta sería la introducción de la temática. Aquí simplemente vamos a hacer algunas acotaciones, algunas reflexiones. Todo lo que nos sucede es autocreado y automerecido. Somos los únicos responsables de dirigir o de encauzar nuestro destino. Pero ciertamente cuando llegamos a un autoconocimiento suficiente de nosotros mismos y de las leyes que rigen la vida, que son leyes justas, perfectas, estamos entrando en una vertiente que la mayoría de los seres humanos no está, porque la mayoría de los seres humanos difícilmente se conocen y más difícilmente comprenden que las leyes que rigen la vida son leyes justas, leyes perfectas, leyes que nos dan a cada quien lo que nos corresponde para seguir aprendiendo. Dice aquí que cuando hay una situación que conlleva, nos trae una concientización que tarde o temprano va a suceder. ¿Por qué? Porque finalmente si seguimos en el ciclo de la inconsciencia, del no conocer, de no aceptar, de no vivir acorde a las leyes, vamos a vivir mayor sufrimiento y ese sufrimiento se va a repetir. Entonces, entre más sufrimiento, obviamente, el alma, el ser empieza a reaccionar y sea de una forma, de la forma más fácil, que es aprender por las buenas, o bien aprender a través del sufrimiento, tarde o temprano se va a dar la concientización, es decir, el despertar, el aceptar, el asumir la propia responsabilidad. Entonces dice que de alguna forma cuando vemos esto y entendemos, nos damos cuenta de que entendemos que hay algo equivocado, pero no en la vida, no en las otras personas, no en las circunstancias. Hay algo equivocado en nosotros mismos y cuando ya decidimos aceptar que somos responsables, ya dejamos de culpar a los demás, las personas, al lugar donde nacimos, a los padres, a los familiares, a la mala suerte, a Dios o a quien sea. Y entonces hacemos un alto y empezamos ya no tanto a querer arreglar las cosas desde afuera o las cosas exteriores. Empezamos a voltear en nosotros mismos y a dar y a buscar, escudriñar, hacer un escrutinio para ver qué es lo que estamos haciendo mal o por qué se nos está pasando lo que nos está pasando. Entonces, independientemente del problema que se tenga, y aquí ustedes pueden hacer una lista de los problemas que pueden tener, que podemos tener, del tipo que sea, de una falta de amor, falta de dinero, falta de compañía, falta de salud, falta de lo que sea, o un exceso de algo que no nos gusta. Entonces, cualquier situación, sea por exceso o sea por déficit, tenemos que entender y darnos cuenta que únicamente y solamente a través de la transformación del propio individuo, del propio yo, la situación puede ser cambiada. No hay otra forma, o sea, tiene que partir del propio cambio de conducta, que esta debe ser modificada, pero esa conducta también tiene que cambiarse a través del cambio de la actitud, porque tenemos una actitud de crítica, de enjuiciamiento, una actitud indolente, no nos duele lo que les pasa a los demás, de dejar pasar el tiempo, de indiferencia, por ejemplo. También esa actitud o esa conducta puede ser egoísta, puede ser discriminativa, puede ser rebelde, puede entrar en rechazo, por ejemplo. Entonces, todas las dificultades exteriores, todas las situaciones no resueltas, van a ser resueltas a través de la educación del propio yo, a través de las virtudes que vamos a ir desarrollando, porque hay una necesidad para equilibrar o balancear esa situación. Entonces, por eso dice que la transformación del yo puede ser llevado a cabo mejor si consideramos y entendemos conscientemente que hay un sistema de vida o un sistema filosófico que nos puede ayudar a comprender y a poder alinearnos de manera consciente y más certera. Entonces, este es el modelo de vida que vamos, el modelo para vivir que Edgar Cayce nos propone y a partir de esos preceptos, de esas posturas o postulaciones, de esas indicaciones, esas oraciones, esos postulados, vamos a poder sacar conclusiones. Es decir,
vamos a estudiar cuáles son los postulados de Edgar Cayce respecto a una filosofía para vivir y vamos a tratar de comprender cuáles serían las consecuencias de esas verdades mayores. Ese es el camino que vamos a empezar a recorrer ahorita. Entonces vamos a ver esta parte. Digo, si aquí hay algún comentario o alguna pregunta de esta primera parte, por favor me pueden levantar la mano en esta primera parte. Me pueden comentar, ¿no? Esta reflexión. Si hay algún comentario, alguna pregunta, ¿está claro el preámbulo de esta lección, de esta instrucción? Digo, entiendo yo que sí, pero también es importante saber si alguien pudiera tener algún cuestionamiento. Porque fíjense, si ustedes le preguntan a la mayoría de las personas que no están en estas enseñanzas, van a responderles que el problema no son ellos. El problema no tiene nada que ver con ellos si fue un infortunio, un accidente, una situación injusta de la vida, que nacieron con tales padres, en tales circunstancias de la niñez, en tales experiencias con esposa o esposo o con hijos, por ejemplo. Es muy difícil encontrar a alguien afuera de este enfoque de vida que acepte que hay una corresponsabilidad de su parte como creador de las circunstancias. Eso lo pueden ver ustedes con personas que quizás no son afines con este tipo de enseñanzas. Ustedes probablemente lo tienen porque ya lo hemos estado concientizando, ¿no? Pero yo me doy cuenta, yo he estado con familias que realmente, pues digo, se respeta, pero hay conflicto, hay pleito y entre los mismos familiares, padres e hijos, hijos y padres, se responsabilizan de la situación que están viviendo y todos se sienten afectados, humillados, dolidos, por ejemplo de vivir en esa familia o de tener ese tipo de relaciones. Entonces yo veo que es muy interesante este caso. Cuando ya empezamos a asumir nuestra propia co-creación, las cosas pueden cambiar, pero si uno no lo asume, la vida le vuelve a golpear una y otra vez por el mismo flanco débil. Y eso es lo que pasa. Entonces, bueno, aquí dice, hay un comentario. Yo entiendo que todo está dentro de nosotros mismos, pero no sé cómo manejar los cambios. Dice, no sabe cómo manejar los cambios y los miedos. Bueno, lo importante es entender primero que está en nosotros. ¿Cómo manejar los cambios y los miedos? Por ejemplo, en las charlas de los martes estamos estudiando la parte esta de las subpersonalidades, de lo que es la individualidad y lo que son las subpersonalidades. Entonces, primero es entender de que todo procede de nosotros. Y esto es muy fácil. Les voy a decir por qué es tan fácil. Estamos en un escenario y tenemos un personaje principal. Ese personaje principal son ustedes, somos nosotros mismos, con una característica de personalidad, defectos, virtudes, etcétera. Y con una serie de lecciones que está aprendiendo aunque no quiera. O sea, tenemos lecciones que aprender, situaciones que nos incomodan o como dice aquí, queremos cambiar nuestra suerte, alguna cosa que nos está, digámoslo así, lastimando en el pie, que se metió esa piedra en el zapato y nos está doliendo, sea lo que sea, físico, mental, espiritual, emocional. Entonces eso ya es una señal muy buena, porque estamos aceptando que ese punto en particular hay una corresponsabilidad de nuestra parte. Ahora, ¿cómo dice la persona, la señorita Rosalba, la señora Rosalba, cómo manejar los cambios y los miedos? La parte de los miedos se va a disipar en la medida que usted va conociendo las cosas. O sea, un miedo básicamente se da cuando hay desconocimiento, cuando hay una falta de fe, pero particularmente cuando no hay luz en la interpretación. No está iluminado, por ejemplo, puedo entrar a un cuarto oscuro y tener miedo de que voy a encontrar algo malo o que me voy a tropezar. Tengo miedo, o sea, no conozco ese lugar y estoy entrando. O estoy caminando un camino a oscuras. Eso genera miedo. O algo que desconozco genera miedo. Pero cuando tú comprendes y conoces, es como si pusieras un foco, una lámpara verde, una lámpara blanca que ilumina y ya sabes qué puedes hacer y cómo puedes esquivar los obstáculos, cómo puedes sortear las dificultades, por ejemplo. Entonces los miedos se van a ir disipando en la medida que conoces
O sea, por la verdad te hace libre. Y la verdad nos hace libre principalmente de la ignorancia. Y la ignorancia corresponde al miedo. Donde hay miedo hay ignorancia. Porque en un universo donde estamos regidos por la divinidad, estamos, o sea, estamos conectados con ella, estamos conscientes de que todo está en ley y en orden, el miedo se va a ir disipando. Puede haber miedos inconscientes y también esos miedos pueden ser trabajados desde el plano consciente, a través de la oración, de la meditación, del servicio, de la fe, que se puede realizar en actos sencillos. Y esto es es gradual, porque puede haber miedos muy ancestrales, muy fuertes, pero aún esos miedos tienen que ser disipados, disueltos. Y es a través de su contraparte, de las virtudes y las cualidades que nos permiten vivir en la verdad y trascender los miedos. Entonces yo sí les sugiero, hay que tener paciencia, pero hay que ir comprendiendo y bajando esto. Porque es cierto, o sea, antiguamente nosotros los seres humanos teníamos miedo al trueno, al relámpago, al fuego, porque desconocíamos, teníamos miedo, por ejemplo, al relámpago, que es electricidad y que es una energía de la naturaleza, y era un miedo ancestral a la muerte, por ejemplo. El tema del miedo a la muerte es un tema recurrente en todos los seres humanos, en la gran mayoría, porque desconocemos el mecanismo de desencarnación, hay un miedo fuerte a la muerte. Y es todo, creemos que la vida se acaba, pero eso no es así. Por eso es importante que el conocimiento lo sepamos, lo conozcamos, válgase, pero lo asimilemos, o sea, lo vivamos. Ese sería el objetivo, vivir el conocimiento, experimentar el conocimiento. La verdad nos hace libres. Entonces, poco a poco, yo sí les sugiero que el objetivo en estas charlas es que todos los miedos de todos ustedes los podamos disipar. No debe haber ni un solo miedo. O sea, lo que es el miedo, lo que es la culpa, o sea, el temor, la culpa, por ejemplo, como elementos, debemos extirparlos. Y la falta de estima, de autoestima, eso también. Son como elementos que tenemos que superar. Entonces lo vamos a ir logrando poco a poco, practicando. Muy bien. Si tiene alguien algo más que comentar de este preámbulo, yo ahorita lo digo muy rápido y quizás lo digo un poco intelectualmente, pero yo sí quisiera que no se queden con esas dudas. Yo, por ejemplo, estando aquí en la Tierra, pensaba que esto no tenía sentido, que esto era un mundo de que no había un orden, que no había ley, que los malos ganaban y los buenos perdían y que nos iba mal porque solo Dios sabe por qué. Sin embargo, ya a esta edad estoy comprendiendo que todo tuvo sentido, todo tiene un propósito. O sea, y que si algo no está es porque algo falta que tengo que cultivar de adentro, pero todo está ya dentro de nosotros. O sea, es una comprensión que hay que lograr con la experiencia. O sea, nadie me va a quitar la fe que tengo en mi propia presencia interna, en mi propio Dios interior, ni la vida ni la muerte, ni la salud ni la enfermedad, ni la riqueza ni la pobreza, pero es una comprensión que se logra, que lo que llamaríamos fe, pero no es una fe inducida por algún ministro o alguien, es una fe que la logra uno con el proceso de vivir, con el proceso de interactuar, así sea un poco inconscientemente con esa presencia divina en nosotros. Aunque obviamente hay que llegar al nivel de la conciencia, conciencia plena en lo posible, que nunca vamos a terminar de conocer a Dios ni conocernos, pero ya estamos en un nivel quizás más profundo que de hace años, ¿no? Muy bien, entonces si tienen algún comentario, ahorita me lo dicen, vamos a continuar. El tema, revísenlo con calma, reflexionen. Y si están de acuerdo en esto, es más fácil comprender de dónde deriva la filosofía de Edgar Cayce, la propuesta de Edgar Cayce como filosofía de vida. Dice, un modelo holístico de la vida. Aquí se propone un modelo integral. Yo le puse la palabra holístico, porque hay cosas que no vienen en los libros y lo incluyo. Dice, este modelo que propone Edgar Cayce, para que comprendamos, realmente no es un modelo escrito directamente por Cayce. Es un modelo que se entresaca de todas las lecturas. O sea, a lo largo de las miles de lecturas que Cayce dio, el autor Gina Serminara, en este caso, hizo un extracto de principios que se repiten en diferentes lecturas, en diferentes casos de personas que él atendió. Y viene a ser
como una filosofía del arte del buen vivir, del arte de dejarse conducir, dejarse guiar por el bien, por Dios mismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Este modelo es religioso o espiritual. Es religioso, o mejor dicho, espiritual, en el sentido de que tiene como fundamento, como punto de inicio, la existencia de un poder creativo, un poder superior o Dios. Aquí ya empezamos con algo que puede ser fuerte. Para muchas personas que no conocen, no creen en una conciencia mayor, en una fuente creativa que es Dios, obviamente este modelo no les va a servir o no lo van a aceptar. Para eso, muchas personas que aparentemente son ateas o niegan el orden divino, niegan a Dios propiamente, pues niegan que pueda existir un sentido más profundo en la vida, que tenga un sentido real, por ejemplo, el sufrimiento, que tenga un propósito mayor al propio sufrimiento per se. Entonces, en este modelo, que es un modelo religioso, o mejor dicho, espiritual, esto porque tiene como fundamento, como inicio o punto de arranque, la existencia de un poder creativo o lo que llamaríamos Dios nosotros. También es filosófico porque en este sentido de que formula una perspectiva de la vida definida y sistemática. O sea, te da un punto de vista, te da una claridad con respecto a la vida y establece un sistema, una forma de comprenderlo. Así como la vida, pero al igual que del universo y con respecto al destino interno del hombre. O sea, relaciona la vida, relaciona el universo y el destino interno y final del hombre. Es filosófico. Es como si fuera una escuela filosófica antigua, griega, socrática, por ejemplo. También es psicológico este modelo en el sentido de que suministra un método concreto frente a los problemas prácticos de la psiquis, o sea, del alma o de la mente, al reaccionar frente a las diversas situaciones de la vida. Entonces, el modelo que aquí vamos a presentar es un modelo espiritual, modelo filosófico y modelo psíquico, mental o psicológico. O sea, tiene todos los niveles, o sea, abarca los aspectos del ser humano como un hombre holístico, un ser holístico. Dice, este modelo parece poder bosquejarse de la siguiente manera. Primero, Dios existe. Esto no es así como, ay, es que pienso que Dios existe. O sea, Dios existe es una realidad, es algo muy contundente, que Edgar Cayce dice, no hay paragón, no hay vuelta de hoja. Dios, la conciencia creativa, las fuerzas creativas del bien, las que construyen y mantienen este universo y hacen que evolucione, esa conciencia que llaman ustedes Dios existe, está presente, está manifiesto, vive, o sea, es una conciencia, es una energía, es una potencia que está constantemente, está dentro de ti, te envuelve, te abarca, te lleva y estás viviendo en esa conciencia. No puedes escaparte de esa conciencia. Dice, cada alma, o sea, cada alma o entidad o conciencia individualizada es una porción de Dios. O sea, usted es un alma que habita en un cuerpo. Usted no es el cuerpo, usted es un alma. Y llamarse el alma es como la conciencia, la entidad. Y el alma es una porción de esa conciencia creativa mayúscula, infinitamente poderosa, grande, inalcanzable. Sin embargo, la alcanzamos porque somos alma, somos porciones de esa divinidad. La vida es que, aunque usted no lo crea, está llena de objetivos y tiene un propósito y propósitos definidos para usted. La vida no es algo accidental o porque nacimos, porque nuestro padre, nuestra madre, etcétera, o porque Dios nos mandó al mundo y caemos aquí. La vida está llena de objetivos. Para aquellos que piensan que la vida no tiene sentido, es una aberración, es un error, es una equivocación tremenda pensar que la vida no tiene un objetivo y un propósito. Aún la vida más miserable, más dolorosa, más aparentemente insignificante, está llena de objetivos, tiene un propósito, tiene un sentido, tiene un para qué, no tanto, y tiene un por qué, pero también tiene más que por qué, un para qué. La vida es continua y nunca se acaba, porque la vida es usted, el alma, y la vida es eterna como Dios mismo. La vida es continua, nunca se va a acabar. La muerte como tal es una simple transición, un cambio de estado de conciencia. Entonces, si ya pensamos en esto, pues ya
Y obviamente tenemos el recuerdo de los familiares, etcétera, personas que se van y se adelantan, pero ese proceso aparentemente malo o hostil para nosotros es un proceso natural, así como la muerte es el nacimiento. Entonces debemos entenderlo de una forma más alta. Toda vida humana opera gobernada por leyes. Aquí hablábamos de la ley del karma, que ya la hablamos mucho, pero también la reencarnación, la ley de afinidad o de vibración, lo afín jala lo afín, y toda la vida humana, aunque pareciera que no y pareciera tan incongruente, muchas cosas que nos pasan, hay un orden superior y estamos regidos por leyes, querrámoslo o no. El amor sobrepasa la ley. Y aquí en el entendido de que no es como viola la ley, el amor es como la parte más elevada de esta realidad y es la base de una realidad superior. El amor es el punto de anclaje. El amor sobrepasa la ley. En ese sentido, la ley está hecha cuando no, o sea, básicamente es una ley, digámoslo así, educadora, educativa. Es una ley que corrige, que ajusta y que nos hace ver, nos quiere, pretende que podamos ver, pero el amor ya no está bajo la ley, porque realmente el amor produce la ley para que lleguemos al amor mismo. Ojalá se entienda así. Digo, ahorita estoy haciendo un pequeño reflexión de cada punto, pero ya lo tocaremos con calma. La voluntad del hombre crea su destino. No son los astros, no son las cartas del tarot, no son la astrología, no es la adivinación, no es el destino. La voluntad del hombre crea su destino. Es más, la voluntad del hombre es la única que crea su propio destino. Hay un destino trazado por el Eterno, de que todos llegaremos a vivir la felicidad, la plenitud. Llegaremos a ser lo que realmente somos internamente. Pero Dios no puede violentar nuestra voluntad. Si nuestra voluntad es atrasarnos, estancarnos, esa voluntad se respeta, como decían antiguamente. Dios espera y únicamente como ya nos dotó de libre albedrío, de voluntad, espera que nosotros respondamos, espera que nosotros comprendamos que Él es el mejor amigo, que es el mejor amor que podamos tener y que en Él no hay nada que tengamos que tener miedo o temor. Entonces la voluntad del hombre es la única que crea su destino. No hay otra fuerza mayor que la voluntad divina. La voluntad del hombre es un don divino en el hombre. La mente del hombre tiene poder creativo. Todas las escuelas, filosofías donde se habla de poder crear, así sea en el plano físico, que es el plano más ligero, menos real, podemos crear y creamos con la mente. La mente tiene capacidad creativa. Creamos con la mente. La voluntad del hombre realmente es una cualidad divina, es el atributo de Dios en nosotros, pero esa voluntad que es libre albedrío, que tenemos libertad de movernos y de decidir. La mente crea, tiene poder creativo, es el constructor. Y los resultados es lo físico, ¿no? Eso lo recordando lo que Edgar Cayce decía. Y finalmente, la respuesta a todos los problemas se encuentra dentro de uno mismo. O sea, las respuestas, aunque uno pueda buscarlas afuera, nos va a remitir hacia nosotros, porque nosotros somos los que creamos, somos el origen de todo lo que nos pasa, hasta de nuestro cuerpo, de nuestra personalidad y también de nuestra mejor versión. Entonces, todo problema, toda situación que nos atañe a nosotros es porque la respuesta está en nosotros mismos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo les sugiero? Esta charla ya la mandé al correo, al grupo de chat de WhatsApp. Léanla, revísenla, pueden profundizar, pero es importantísimo que cada precepto, cada postulado aquí indicado, lo reflexionen y vean hasta qué grado hay aceptación de su parte. Si realmente creen que Dios existe, si más que creer, si están conscientes de que Dios existe, si tienen ese conocimiento asimilado en su mente, en su psique, en su alma. O sea, si esto lo creen, si esto lo conciben como tal, si esto es una verdad contundente en ustedes, esto puede dar un cambio radical. Ahora, bueno, sí, Dios, ¿y qué tipo de Dios, no? Un Dios de cuál o cuál tipo, o sea, qué características tiene eso. Pero primero, lo más importante es tener la conciencia de que Dios existe. ¿Sí está usted de acuerdo que usted es una porción de Dios y que Dios habita en su núcleo, en su ser? ¿Qué conlleva eso?
¿Qué puede usted pensar y extraer derivado de esa situación? Es una meditación que hay que hacer profunda. Ahora, ¿está usted clara que la vida está llena de objetivos? ¿Cuál es el objetivo de su vida? ¿Ya está consciente cuál es? ¿Lo está realizando o está dejando pasar el tiempo? ¿Qué objetivo tiene o qué objetivos tiene en su vida? ¿Sabe usted que la vida es continua y que lo que no haga aquí lo tendrá que hacer después? ¿Y que es mejor hacerlo ahorita para aprovechar mejor el tiempo? ¿Cómo saber? O sea, ¿qué relación tiene usted con la muerte, no? Que tarde o temprano la vamos a vivir y tenemos que estar conscientes de que la vida es continua. Pero aquí es donde entra el conflicto entre lo que yo sé o lo que creo, lo que pienso que creo, y cuando se presentan las circunstancias que me ponen enfrente la prueba. Toda vida humana está operada por leyes. Y aquí piense que no hay injusticia alguna, todo hay orden. En el cosmos es orden. Las leyes están hechas para ordenar y devolverle a cada quien lo que sembró, lo tiene que cosechar. El amor sobrepasa la ley. Y si esto, ¿qué significa para mí? ¿Qué significa que el amor trasciende todas las circunstancias y nos eleva hasta el mismo Dios, a la presencia de Dios mismo, porque Dios es amor? ¿Cómo puedo yo vivir esto y cómo puedo ser amor en mi vida, en mi entorno, en mis circunstancias? La voluntad del hombre, cómo mi voluntad ha creado mi destino actual, mis circunstancias actuales. ¿Cómo le he hecho yo para tener miedo? Como preguntaba la compañera. O sea, ¿cómo puedo hacer yo para volver a retomar y resolver mi vida? Y aquí dice con la voluntad. Usted con la voluntad creó sus miedos, creó sus circunstancias, con su libre albedrío, y es con su misma voluntad como va a retornar todo al centro, a lo correcto, a la luz, a lo bueno. ¿Cómo usa usted la mente para crear? Porque todo lo que usted ha creado en su vida presente es por el uso de la mente, consciente o inconscientemente. Uno puede decir, es que yo cómo estoy creando esto y se me ha repetido 10 veces en la vida. Y la respuesta es, su mente está creando inconscientemente eso por alguna razón, tiene un patrón grabado. Ahí tenemos que profundizar en la función de la mente inconsciente y cómo la mente consciente puede empezar a cambiar el programa del inconsciente. Esas son técnicas que podemos usar y son muy sencillas. Con la oración, la meditación, el poder creativo de la imaginación, con la autosugestión, tantas técnicas que funcionan y cambian el programa del inconsciente. La respuesta finalmente a todos los problemas no lo va a encontrar afuera. Afuera es un reflejo de lo que tiene usted que encontrar adentro. No significa que lo de afuera sea malo. Las enseñanzas, las religiones, las doctrinas, hay esta misma enseñanza. Esto da guía, pero esta guía te regresa hacia ti mismo. Entonces dice, ya revisando estos postulados, si usted está de acuerdo, si usted los ha concientizado y ha dicho, pues tiene sentido esto que se dice, vamos ante la certeza de estos postulados arriba indicados, le es mandado al hombre lo siguiente, y aquí el mandado, le es mandado, no es como, es que lo tienes que hacer porque así se tiene que hacer. Le es mandado es como, me recordó como los 10 mandamientos, que la gente pensaba que eran prohibiciones. Y los mandamientos, por ejemplo, el no matarás, tiene un significado diferente. Puede ser que no debas de matar, por ejemplo, pero también es que no lo puedes hacer aunque lo quieras. No puedes destruir el alma, por ejemplo. O sea, puedes intentarlo y simular, pero finalmente, eh, más que mandamiento, es como derivado de estas lecciones, de estas verdades, le es mandado, le es instruido al ser humano, al alma del hombre, a que ejecute y realice lo siguiente. Derivado de esto, viene todo lo que sigue. Entonces, si existe Dios, si Dios existe, por ejemplo, que es el primero, Dios por algo empezó con el concepto de Dios. Dios es, Dios existe. ¿Cuál es la sugerencia que casi sería como consecuencia lógica de ese postulado? Toma primero conciencia de tus relaciones para con la fuerza creadora del universo o Dios. Es decir, concientiza tu relación personal con esa conciencia, con ese ser, con esa entidad. Y aquí viene la pregunta, ¿y esto qué? ¿De cómo se come? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se digiere? Y para eso viene que la sugerencia es la oración. Aprende a orar, la meditación aprende a escuchar a Dios y el servicio aprende a ser Dios sirviendo. Por ejemplo, aquí lo digo muy rápido porque siempre lo hemos
Aquí viene inclusive en la imagen, vida autoconsciente, oración, meditación y servicio. Entonces, con estos tres elementos podemos fácilmente, de una manera muy rápida, muy certera, empezar a tener claridad de esto, de, de tomar conciencia de mi relación personal con esa fuente creadora que llamamos Dios. La palabra creadora o fuerza creadora o fuerzas creativas, también se le llama a Dios fuerzas creativas del universo, conlleva el concepto de crear. Y la palabra creadora tiene que ver con la parte de crear en positivo. Todo lo bueno, todo lo bello, todo lo perfecto, todo lo amoroso, todo lo que procura evolución, crecimiento, expansión del ser, perfeccionamiento de sus criaturas es Dios. Entonces, recordando que, por ejemplo, una semilla tiene el poder germinativo y ahí está Dios. Por ejemplo, los animales se aparean y se reproducen. Ahí está la energía creativa. La hembra, la madre, amamanta a sus crías y tiene un sentido de protección, inclusive de morir por sus crías. El caso, por ejemplo, de un venadito, una venadita que se entregó a los tigres, a los leopardos, para defender a sus críos pequeños, y es un elemento inconsciente o instintivo del alma, la fuerza creativa a través de ese animalito, por ejemplo. Entonces, la fuerza creativa, las fuerzas creadoras, las fuerzas creativas del universo, interactúan en nuestro entorno, en nuestra vida, aún en nuestro cuerpo. El hecho de que el corazón lata, el hecho de que los pulmones respiren por nosotros, válgase, el hecho de que nuestra mente esté buscando resolver un problema, el hecho de levantar una mano y ayudar, darle de comer a alguien o darle un taco, el hecho de hacer algo, de hacer una oración por otra persona, es Dios en acción. Es el yo soy, es la fuerza creadora, la fuerza creativa del universo. Cuando nosotros canalizamos conscientemente eso y lo hacemos con desinterés, con amor, con humildad, con buena voluntad. Entonces, aquí la primera es, usted tiene que tomar conciencia de su relación personal con esa fuerza creativa y entender quién es usted, que usted es esa fuerza y cómo se vincula a ella y ella se vincula a usted y cómo puede hacer que la mayor parte de su tiempo y de su esfuerzo, de su día, esté canalizado por esa fuerza creativa, porque es una fuerza de bien, propugna hacia el bien, crea el bien, reproduce el bien y hace felices a muchos. Ese es el concepto de Dios. Por eso dicen Dios es amor. ¿Y qué es amor? Sino empatía por todo y por todos, por la unidad, la armonía universal, la armonía cósmica, la armonía que nos integra con las estrellas, con los hermanos de arriba, con los seres que están acá. Entonces el amor es como el signo de que la fuerza creativa, o sea, Dios está presente. Por eso las religiones dicen Dios es amor. Por eso dicen el amor salva todos los abismos. No hay nada que no pueda lograr y superar el amor. Entonces, ese sería el primer postulado, derivado del postulado, el primer mandato que se le instruye al hombre a realizar. El segundo, formula tus ideales y objetivos en la vida. ¿Por qué? Porque si tienes como que la vida está llena de objetivos y es continua la vida, si está llena de objetivos, pues formula tus ideales y tus objetivos en la vida. O sea, sé consciente de por qué estás aquí, cuáles son tus ideales y qué objetivos estás persiguiendo en esta vida. Y no me refiero a objetivos de tener un carro, de tener una casa, un carro último modelo. Eh, Digo, es válido, pero realmente el objetivo de la vida no es propiamente material, sino cómo puedes ser tú, cómo puedes expandir tu conciencia derivado de las experiencias que hayas puesto que obedezcan a tu objetivo particular en la vida personal. Entonces, formula tus ideales. ¿Cuáles son los ideales que van a dirigir tu camino? ¿Cuál es tu ideal mayor? El servicio, el bien, el conocimiento, qué sé yo. Y objetivos en la vida. Y los objetivos están relacionados con el ser que eres, con la personalidad que tienes, con la transformación del ser. Ese sería el centro básico de esta línea. Esfuérzate por alcanzar esos ideales. No importa, pero mientras te estés esforzando, vas avanzando, aunque los resultados no se vean en esta vida del todo. Se van a ver, indudablemente, pero puede ser que requiera un proceso más largo, no nada más de una vida, sino de varias. De hecho, podemos decir que todo nuestro recorrido ha sido de vida tras vida tras vida.
La diferencia ahora es que ahora estamos conscientes de esta información, de este conocimiento, y podemos acelerar el proceso y no vivir estancados por otras 100 o 500 vidas más en la inconsciencia. Entonces, decía yo, podemos avanzar. Es como aquel estudiante que está consciente de cuáles son sus materias, se le dan los libros, las guías, y en vacaciones se pone a estudiar. Para llegando avanza, entonces no necesita estar todo el año escolar, por ejemplo. Es un ejemplo. Y los niños índigo, los niños cristal, niños prodigio que ya vienen súper avanzados y son muy hábiles, porque ya eso desarrollaron la capacidad en vidas anteriores. O sea, no se les está dando de dedazo o de regalo de Dios porque Él es elegido, ¿no? O sea, quien ya tiene cierta habilidad y logra avanzar de alguna forma o demuestra que tiene esas aptitudes internas, ya las trae, como dicen por ahí, lo que pasa es que ya se esforzó, porque nada se da sin esfuerzo, nada se da gratis porque no tendría mérito, no valdría, o sea, no sería, inclusive no sería propio del individuo, porque fue regalado. Entonces nuestro proceso es ir avanzando. Esfuérzate por alcanzar esos ideales. Con esto te pide que seas activo. Ya una vez que estableciste el plan, los ideales, el plan, los objetivos y plan, esfuérzate en ser activo, en trabajar, en realizar en este plan. ¿Por qué? Porque nos dicen, pueden, por ejemplo, a mí me dicen, sí, puede ser muy intelectual, pero tienes que bajar a ser activo, a ser de alguna forma plasmar en hechos más concretos esos ideales de servicio, de aprender, de enseñar, de yo mismo crecer. Te van a pedir sé paciente porque puedes caer en la impaciencia fácilmente. Sé paciente en toda actividad, en toda actitud, en toda circunstancia. Aprende a ser paciente. En las circunstancias más difíciles de la vida, sé paciente. En las tormentas más atroces, sé paciente. Y la palabra paciencia, acuérdense, es una de las lecciones de Edgar Cayce en el libro 12 lecciones de espiritualidad. Entonces ahí nos señalan que la paciencia es eminentemente activa. Vive alegre, algo bien difícil para muchos. ¿Cómo voy a vivir alegre si no tengo tal cosa, si tengo este problema o estas circunstancias? Vivir alegre es vivir empatizado con la divinidad, con alegría, con gratitud, con entusiasmo, con esperanza de que las cosas van a mejorar, porque estoy actuando bajo un sistema de vida, un sistema filosófico que me dice que todas las circunstancias no correctas, difíciles, van a cambiar, van a mutar, porque nada es permanente, ni aún el mal es permanente. Lo único que perdura es el bien, el único que se mantiene es el amor, lo único que queda es el esfuerzo por evolucionar, por ser más, por dar más, por decirlo así. Entonces, vivir alegre es una consigna, es un mandato que se nos da porque estamos comprendiendo y estamos, digámoslo así, siendo maestros de nuestra propia vida, asumiendo las riendas de nuestra vida y empezamos a producir en positivo. Entonces, lo que estemos viviendo de negativo ahorita se va a diluir porque ya no hay nada que lo alimente. Ya hay puro positivo, pura cosa buena. Entonces va a generar algo bueno. Entonces se vive alegre por anticipado. Deja a Dios los resultados, algo también bien importante. Pretendemos hacer conforme a nuestra voluntad y dicen por ahí, hágase tu voluntad y no la mía. Y eso es válido. ¿Por qué? Porque ya entendimos que la voluntad de Dios no es sufrimiento, no es sacrificio per se. La voluntad de Dios es que seamos plenos, que vivamos bien, que tengamos estabilidad y que todo va a estar bien. Entonces deja a Dios los resultados, es como soltarse de la resistencia de no querer soltar las cosas o de pretender que se hagan como uno quiere o con la expectativa como uno ha planificado. Pero hay cosas que no sabemos, que son invisibles y que operan también acá. Entonces deja a Dios los resultados y te vas a quitar de una gran carga, de un gran peso. No trates de evadir ningún problema. Es algo también fuerte. Ante un problema salimos huyendo, no lo queremos, lo rechazamos, lo encubrimos, nos autoengañamos, engañamos a los demás. Esta actitud de no trates de evadir ningún problema es algo muy potente y muy fuerte. Sal a su encuentro, dice por ahí, y sea un canal de bondad hacia las demás personas. Se trata de ser un canal de bondad siempre, sean como sean. Entonces, si ustedes se fijan, estas directrices o sugerencias de vida, pues son muy fuertes, pero todas vienen de la parte de los postulados, del modelo que se sacó de la enseñanza de Edgar Cayce.
Y no sé si se dan cuenta, pero estas directrices o sugerencias corresponden al mensaje principal del Maestro Jesús. O sea, el mismo modelo, ya en la vida práctica, o sea, ya la directriz, el Maestro lo tuvo. Tuvo un contacto directo con su fuente. Mi padre y yo somos uno. O sea, primero decía, o sea, yo hago lo que el Padre me pide y yo sin mi Padre no puedo actuar. Y después dijo, él y yo somos uno. Entonces él estableció una relación de afinidad tremenda, o sea, muy potente, muy íntima con su fuerza creativa. Él formuló el ideal y puso objetivos en la vida, en esa vida particular. Él se esforzó por alcanzar esos ideales al grado del hasta el último momento. Fue activo en todo momento, o sea, no perdió el tiempo. Fue paciente, el maestro de la paz, de la paciencia es el maestro Jesús. Vivió alegre, aunque las enseñanzas no lo ven así, pero Edgar Cayce dice que constantemente reía y era feliz, o sea, manifestaba esa alegría y felicidad y esa gratitud de su oportunidad de estar con nosotros. Él soltó y dejó a Dios los resultados. Hasta su último, donde parecía que había sido una derrota rotunda, él entregó su espíritu, entregó todo a Dios, cumplió el plan. No evitó ningún problema, enfrentó todos los problemas. O sea, pudo haberse escabullido, etcétera, y no lo hizo. Y él fue siempre un canal de bondad hacia las demás personas. Entonces yo veo una afinidad tremenda entre los postulados mentales o filosóficos de Edgar Cayce, espirituales, y la doctrina del Maestro Jesús en particular. Entonces, ustedes pueden elegir a Buda o a Zoroastro o a quien sea, pero revisen si estos postulados se llega a este nivel que el maestro llegó. Entonces vamos a estudiar el primero. Toma conciencia de tus relaciones para con la fuerza creadora del universo o Dios. Pero quiero hacer un espacio aquí porque es bastante información y si alguien quiere compartir o comentar, por favor, si se quedó claro o no. Esto, te digo, yo ya no voy a regresar a esta temática porque ya la hemos tocado en 2 ocasiones, pero algo me dice, es que tiene que volver a tocar el punto porque es una información que muchos la manejaron en el intelecto y tuvieron que pasar un proceso, han tenido que pasar un periodo de tiempo quizás corto de unos meses para que lo tengan más presente en este momento, porque ya de aquí nos vamos a la parte ya ir aterrizando, pero si no tenemos el sol que nos alumbra, aunque estemos acá abajo, entonces prefiero hacer lo que creo que debo de hacer. Por eso se está dando esta temática. ¿Pero alguien quiere compartir, comentar? Por favor, díganme si se entiende, no se entiende, hay algo en particular que quisieran que pusiera ejemplos, inclusive me dijeron, usen ejemplos y contrasten esta información, o sea, qué es lo que he estado haciendo y cómo la propuesta, que no es nueva, sino que es una propuesta que la tenemos ya bastante, digamos, digerida, creo yo. A ver, adelante. ¿Quién quiere comentar? Yo, David, A ver, Javier. mira, yo, según mi experiencia, Sí. ahorita, pues, como tú mencionas, todo está dentro de uno. Entonces, según mi experiencia, ahorita lo que estamos viviendo es el resultado de nuestras 7 vidas anteriores a la actual y lo estamos viviendo en esta actual. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pues todos los bloqueos emocionales que tenemos en estas 7 vidas anteriores y luego las creencias que hemos tenido y luego ¿cómo te quisiera decir? Los votos kármicos, las lealtades con uno mismo, las lealtades familiares y lo peor, David, las energías externas negativas que a uno le siembran. Es un cúmulo de energías que al final de cuentas viene siendo el karma de uno. Entonces, es bien difícil manejar la situación porque, bueno, yo he visto en mi experiencia, no es tan fácil, por decir así, usar la llama violeta y la ley del perdón y estar transmutando todas estas energías porque no camina uno rápido, ¿verdad? Entonces, y luego adicional,
que lo que le siembran a uno, esas energías externas negativas que le llegan a uno también por, ya sea por envidia, por coraje, cosas que le siembran a uno, ¿verdad? Por alguna causa. Entonces, eso hace que uno avance muy lento. Entonces, lo que te quiero yo decir es, ¿cuál sería la forma o el sistema que tú nos podrías proponer? Como tú ya dijiste, hay varias, como por ejemplo el hipnotismo también, que sea un poquito más rápido para que uno pueda disolver uno todo eso que lo retiene a uno con problemas, dificultades, situaciones graves de enfermedad, para poder avanzar, ¿verdad? O sea, ¿cuál sería el método más efectivo o cuándo usar un sistema, cuándo usar otra forma para que uno se libere y avance uno? Esa sería pues mi pregunta. Mira, creo que la clave está en lo que Casey ha dicho. El espíritu, la vida, el espíritu es la vida. O sea, la parte invisible, la parte que no percibimos ahorita, pero que manifestamos en los hechos, en la evidencia física, es la vida, es la energía de Dios. La mente tiene poder creativo y lo físico es el resultado. O sea, no es intelectualizar esta frase, porque es lo que caemos muy común. Hay que profundizar en el significado de la frase y hay que entender de que de ahí se deriva todo. Una manera que creo yo, digámoslo así, a manera de experiencia personal, que me ha ayudado mucho para, por ejemplo, comprender más rápido, yo puedo decir que de hace como, no sé, 2 años para acá, he tenido un acelerón en la comprensión de estas verdades, que hace años atrás eran para mí teoría bonita y se oía bien. Por ejemplo, yo estuve en la metafísica muchos años y la metafísica para mí era buena y todo estaba bien y no es que sea mala, digo yo, pero ahorita la comprensión que se ha logrado con esto y con la vivencia de la presencia de Dios en uno, eso acelera el proceso. Entonces, uno de los criterios que tengo muy claro es que toda la realidad que yo vivo afuera realmente es una proyección de lo que yo tengo adentro, como si fuera una radiografía y a la radiografía le pones una lámpara y esa imagen de tu radiografía interna se reproduce en la pared blanca de la realidad. Entonces, por ejemplo, digo, sin afán de criticarte, cuando la atención, eso lo vamos a tocar ya más a fondo, pero la atención se centra. Por ejemplo, ahorita yo me estoy centrando y no lo tomes a mal, lo voy a poner como ejemplo. Yo la atención la centro en lo que para mí es como lo más fuerte para poder cambiar la vida. Y la atención quizás tuya se centra en que tienes un montón de cosas y tienes karma de 7 vidas y todo eso. Y si eso no ayuda a que tú puedas avanzar, al contrario, te mantiene como con esa pesadumbre, apesadumbrado de tanta cosa, de tus 7 vidas, del karma de 7 vidas, de las influencias externas y de las cosas de acá, de los enemigos de tu vecindad, de tu familia y de tu vecino, etcétera, de tus compañeros de trabajo. De alguna forma tu mente está dividida, o sea, la atención está dispersa. Entonces, no significa caer en fanatismo del uso, por ejemplo, de la conciencia que tenemos, de Dios, por ejemplo, lo que los metafísicos decían, la presencia yo soy, porque también ahí se puede caer en un extremismo y no hacer los cambios como ahorita se pretenden hacer. Un cambio de conciencia que tengas en esta vida repercute en 1000 elementos, por decirlo así, de tu vida exterior. Entonces yo, por ejemplo, uso mucho el concepto de que mi única realidad está en mí mismo, en mi interno. O sea, mi presencia de Dios la trato de concebir como si estuviera integrada a mí. La presencia de Cristo, por ejemplo, de Jesús o el Cristo, como conciencia la tengo en el corazón, por ejemplo. Entonces, partiendo de ahí, empiezo a proyectar la realidad a mi entorno, que es mi pared donde estoy pintando mi vida, mis circunstancias. Y yo me doy cuenta de que esa realidad externa es simplemente una proyección de todo el mecanismo y las cosas que tengo adentro. Entonces, lo que tiene uno que entender es primero que la personalidad que ahorita tienes, la manera de pensar que ahorita tienes,
la realidad, entre comillas, los problemas y dificultades que tienes ahorita, tu germen está dentro. Y si yo empiezo por empezar a no darle tanta fuerza a lo de afuera, emocional, porque nos drena, nos saca lo emocional, y empiezo a cerrar la válvula y empiezo a repolarizar la energía, conduciendo la realidad como con mi sentimiento, con la expectativa y la fe que yo tengo, las cosas empiezan a moverse diferente. Y esto se empieza a llamar algo como que le llaman maestría, el poder de manejarte a ti mismo para poder controlar tu realidad. Entonces, esto no es algo mágico, es algo lógico. Alguna persona me decía, oye, tú me dijiste que querías vivir esto y esto otro, y yo me di cuenta que esto pasó hace apenas cuando salimos a, no sé, de excursión, por ejemplo. Y eso es normal. O sea, empieza uno a ver que los problemas empiezan a bajar y que lo que tú quieres crear conscientemente se empieza a manifestar. Entonces empiezas a ver que todas las dificultades económicas, de falta de trabajo, más que nada, falta de dinero, realmente es algo, es una apariencia, es una situación que no va a perdurar en el tiempo porque estoy repolarizando la energía desde adentro. Entonces, a través de la oración, que es el primer elemento que yo uso, la meditación, a través de escuchar y el servicio, son como elementos que bajan gran cantidad de energía electrónica. O sea, es como si tuviéramos cables de alta potencia eléctrica. Entonces, ahorita hemos trabajado con cables de 1.5 volts, lo que tiene una pila, por ejemplo. Pero ahorita ya empezamos a usar de 220 volts o de alta tensión. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la realidad, cambiando nosotros. Todo eso que pareciera tan teórico, por ejemplo, en las charlas, que luego me decían, es que son muchas cosas teóricas, y les digo sí, pero ya ahorita ya estamos entrando en un terreno donde se hace evidente lo que estás aprendiendo y no hay vuelta de hoja. Se triunfa porque se triunfa. O sea, como dicen por ahí, la luz de Dios nunca falla. Y por ejemplo, los metafísicos que hablan del yo soy, sí es correcto. Hablan de la llama violeta, la llama rosa y tantas llamas, también son correctos porque es ley de mentalismo, el principio de calificación. Es atención, visión o visualización o imaginación y calificación. El poder de la intención. Lo que hablan, por ejemplo, en las enseñanzas de la nueva era, la ley de atracción. Eso realmente es lo mismo. Pero si no partimos del elemento crucial de lo que somos dioses y que somos creadores, y que deberíamos no aceptar ninguna situación imperfecta, empezar por rechazar, pero no rechazar en el sentido de que estoy rechace y rechace y rechace, y con eso le estoy echando más y más de mi energía emocional. Alguien le decía, tú tienes que pensar, la realidad es un lienzo en blanco, y tú lo tiñes, le cambias, es una pantalla de colores cambiantes, pero es tu pantalla que te proyecta, te refleja lo de adentro. Y la segunda, que todo parte de ti, tú eres el empoderado, tú eres el amo y el señor de tu realidad, pero tu realidad realmente no está afuera, afuera es un elemento de reflejo, realmente está dentro, todo está aquí. O sea, realmente si yo siento un olor o me lastimo el dedo o lo que sea, sí, puedo sentirlo, pero realmente todo se canaliza al centro que llamaríamos cerebro, pero realmente es la mente. La mente es la que crea la realidad. Entonces dices tú, puedo tener una enfermedad y no se me cura con la mente. Ese es un principio, pero realmente sí se puede curar. Hay personas que han hecho elementos de curación, de sanación a distancia, aparentes milagros, la pachita que extraía órganos del éter y cambiaba un órgano y hacía otro, pero es cuando ya están entrando en una conciencia que no es la conciencia mundana, la conciencia del hombre terreno que come, que se pelea, que está luchando por la vida, porque en la vida no se lucha. La vida es la vida, la vida es, Dios es, nosotros somos Dios. Uno con Él, realmente no hay imposibles. Y este es un proceso gradual, porque no lo vas a hacer a la primera, pero hay que empezar a hacer, ya ir no hacia abajo, sino hacia arriba, ya no estar escarbando más en el hueco. Si tú tienes una vida y no te funciona algo, o sea, no es que no te funcione, está funcionando una ley y estás bajo esa ley. Lo que tienes que entender es iluminar para ver qué es lo que está haciendo, qué estás haciendo inconscientemente. Entonces, realmente no es difícil, pero la práctica, aquí más han dicho práctica, práctica. Yo les digo, orar, meditar y servicio. Síganse esa línea y les juro que su vida va a cambiar muy rápido.
pero realmente probablemente se hace una oración mecánica, una meditación intelectual y un servicio superficial o cuando puedo. Y eso no funciona así. O sea, hay que entender de que esto se tiene que manejar en un nivel de vivencial, un nivel no de fanatismo, porque yo realmente me molestan los fanatismos, los ismos como tal. Realmente yo conozco de todo, me gusta meterme en todo porque me da forma de contrastar una cosa con otra. Agarro de aquí y de allá y entiendo, y yo saco mi conclusión y la pongo a prueba. Y en un tiempo prudente veo resultados. Entonces es importante trabajar, ser científicos espirituales o espíritus científicos, ¿no? O manejar, no sé, una ciencia espiritual plasmada en el plano. De hecho, para eso vinimos, para eso vinimos. Entonces, poco a poco, con calma, lo vamos a lograr. No, no te desesperes, pero creo que es importante hacer esa, compaginar una cosa con la otra. Y todos estamos en el nivel en que estemos. No importa, o sea, cada quien tiene que avanzar al siguiente escalón. Entonces, oración, ya en su momento vamos a retomar, porque esto ya las charlas ya van hacia ese nivel, la parte ya práctica de materializar, pero también la parte de cuál es la oración correcta, cómo hacerla, cómo lo hago yo, si le sirve, o cómo la hace alguien, Raúl, María, José, y si le funciona, o sea, y ustedes tomen lo que ustedes consideren. Yo me baso muchísimo en Edgar Cayce, porque después de recorrer más de 10 ideologías, movimientos espirituales y científicos, pseudocientíficos, he encontrado un referente muy potente. O sea, lo que es la línea de Casey, lo que es la cuestión doctrinaria de Kardec, no tanto los rituales o ciertas, digámoslo así, técnicas espiritualistas o espíritas, porque hay de todo y en todo se puede mezclar lo bien y lo malo. Pero por eso estoy compartiendo esto, ¿no? Y vivenciándolo. O sea, yo me propuse en esta vida quitarme el velo del Dios que me habían inculcado las religiones, quitarme el velo de que no puedo, de que no tengo, de que no soy. Todos esos los tengo que quitar y demostrar que sí se puede, que sí lo leo, o sea, sí soy, sí creo y sí obtengo. Y finalmente también sé que eso es algo superficial, es como practicar el poder del mago, el poder del yo soy en uno mismo. Ese es el objetivo en esta vida. El objetivo es comprender la enseñanza la auténtica de Jesús, vivirla y compartirla, quitándole todos los sesgos religiosos, todos los fanatismos religiosos, tendencias, costumbres y cosas que no son del Cristo. Entonces, ese es mi objetivo en esta vida y con esto trato de proyectar un poquito esto. Quizás sea un poco complicado de verlo a la primera, pero estoy comprendiendo que ese es el camino y lo comparto. Pero sí, o sea, cada quien lo toma lo que considere. Nunca lo tomen como algo que así es porque yo lo digo y así lo tienen que hacer. Cada quien tiene libertad. ¿Vale? ¿Sí? ¿Quedó bien? Quedó. Muy bien, muchas gracias, David. Gracias, Javier. Y ya si quieres, pues platicamos más con calma para ver cómo podemos apoyarte. ¿Vale? Sí, está Muy bien. bien. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir o comentar esta parte? A ver, ¿quién quiere compartir? José, por favor, a ver, comenta. Pues ahorita me está, como dices tú, cayendo el 20 de que en nosotros están los pareceres, los problemas y en todo eso, porque ponemos a trabajar la mente que está como ardillita trabajando, trabajando. Y en nosotros también está el podernos quitar todo eso igual con oración y revirtiendo todo para poderlo hacer. Nos cuesta, que sí cuesta un poco más, pues cuesta trabajo porque la mente no descansa, no para, está pensando y pensando. Y si estamos pensando en problemas, en pareceres, eso vamos a tener. Y cuesta trabajo estar dominando a veces. Y otra cosa que te quería comentar, eh, ayer, bueno, ya había visto, los había visto yo como en 2 ocasiones. Son tres niñitos que dices, híjole, de veras. Me estaba comentando el niñito que no tienen para comer y ellos pues no tienen para vestirse ni calzarse, no van a la escuela. Son tres, son cuatro. Y le digo, ¿y qué pasó? ¿No trabaja tu mamá? ¿No trabaja tu papá? Y ya me comenta que el grandecito, al grandecito
se le murió su papá y su mamá, y los otros 3 chiquitos son de su tía. Entonces él está con su tía, lo recogió su tía, pero pues no tiene nada, no trabaja, la tía anda consiguiendo y pues bueno, y le digo yo, híjole, y sí, y que sus papás se murieron, sus papás de él, del grandecito, y los otros también, el papá también se murió, que los balearon, que no sé qué. Le digo, bueno, entonces, y andaba yo escombrando y encontré ropa de mi nieto y de mi sobrina, entonces ya agarré y le di un paquete, bastante ropa que tiene chalequitos, suéteres, pantalones, etcétera, playeras. Y y también involucré a Paolo y le dije a Paolo, quiero que me regales unos dulcecitos, ya le platiqué porque son unos niños que no tienen ni para comerse un dulcecito. ¿Me puedes regalar una bolsita de tus dulces? Sí, inmediatamente se paró y me dio la bolsa de dulces, dice, y voy a decirle a mi papá, ya que después los vio, dice, ¿los puedo conocer? Le digo, sí. Y ya cuando ellos vinieron por la ropa, y dice, le voy a decir a mi papá que busquemos juguetitos de los que ya no uso, de los que no utilizo, dice, y se los demos, sí. Le digo, sí, mi amor, está muy bien, vamos a consultar con tu papá. Y yo estaba viendo, bueno, me dice mi hija, primero consúltalo con Dios hay que hacer oración para quitar todo eso de escasez, porque Dios se los ha dado todo y verlos como hijos perfectos de Dios que son hechos a su imagen y semejanza y que Dios se los ha dado todo. Hay que verlo de esa manera. Le dije, sí, este, y, y estaba yo pensando, pero como dice mi hija, primero ponlo en las manos de Dios. Ir a hablar con la mamá, que los apunte en la escuela, porque no están ni apuntados en la escuela. Uno se quedó en quinto y el otro no está yendo a la escuela, ya tiene 8 años y no está yendo a la escuela porque ni siquiera está registrado y no tiene ni papeles. Entonces, por eso tampoco no lo ha mandado a la escuela. El grandecito que no es de la señora, que está adoptado, pues él sí se quedó en quinto. Entonces yo le dije, mira, hijo, eh, quiero que te vayas a la escuela, que sigas en la escuela, que no te quedes en quinto. Yo te doy te compro tu uniforme y te compro tus útiles. Y me dice, y también ay, ¿cómo se llama? Una lapicera. Digo, sí, sí te compro tu lapicera para que lleves pinturas y lápices, pero quiero que lleve tu tía a apuntar a la escuela para que sigas en la escuela y no te retrases. Y en la secundaria, si Dios me permite, seguimos igual, te sigo comprando tus cosas. Pero le digo a mi hija, yo quisiera ir a hablar con la señora, hablar con ella, que yo me hago responsable del niño. Dice, pero dice, no hay problema, dice, yo te ayudo y mis hermanos también te ayudan. Y yo creo que el otro niño también, si le arreglan sus papeles y lo meten a la escuela, pues también puedes hacer lo mismo. Le digo, sí. Entonces, pues estoy haciendo oración y dije para que ver si su mamá me puede aceptar que yo hable con ella y los apunte en la escuela y los registre porque no están ni registrados los Sí, otros 3. ahí lo importante es que usted está tomando el papel de Dios personalizado. O sea, usted está viendo una situación, una necesidad y su espíritu, su alma, su corazón la impulsa a dar un servicio al prójimo de querer ayudar. Entonces usted está haciendo Dios en acción, o sea, la presencia de Dios en acción. Es lo que está usted haciendo. Y a través del amor y de ese sentimiento de querer ayudar, Dios está proyectando. Entonces vean cómo Dios opera a través de nosotros. Usted puede hacer, digamos, una forma, ¿de qué manera puedo yo ayudar a esa familia? Va a la hija, su hija, etcétera, integra a algunas personas que estamos aquí y se da un beneficio mayor, pero alguien tiene que tomar la batuta. Y ese es el papel que tenemos todos, de ser elementos canalizadores de la bondad de Dios. O sea, esto de ahorita, aunque suene teórico, por eso les decía, es importante que lo concienticen y concienticen que ustedes son Dios en acción. Yo soy la divina presencia de Dios actuando a través de mí, por ejemplo. Es una frase, pero conlleva una verdad porque somos la esencia del mismo Dios para servir, para dar, para aportar amor a través de obras materiales, espirituales, mentales o del tipo que sea, a través de la oración, a través de cosas, etcétera. Entonces podemos hacer un gran bien y en esa medida vamos a liberar nuestros propios problemas. O sea, como dicen, al que más da, más se le da. Ese es el precepto, el principio, de que cuando servimos a la causa
fuerza creativa, todo se nos da por añadidura. Busca primero el reino de Dios, o sea, servir a los demás, y su justicia, que es servir a los demás, y todo lo demás se dará por añadidura. Entonces yo no descarto que poco a poco vamos a entrar en esa dinámica del servicio. Y qué bueno que lo da como ejemplo. Y si algo se puede hacer, usted planifique, vea, y ya vemos cómo podemos apoyar. ¿Vale? Bueno, gracias, José. Gracias por compartir. Muy bien, vamos entonces a continuar. Digo, es que no doy mucho tiempo porque el tiempo es corto y ya tengo 8 minutos, pero es bueno que lo comentara como un ejemplo de lo que podemos hacer, algo muy pequeño que puede trascender vidas enteras. O sea, puede trascender la vida de otros dioses. Cuando nosotros entendemos que los seres humanos, por muy limitados, por muy malos que los veamos, muy equivocados, está la chispa divina latiendo en ese corazón, empezamos a tener reverencia a la divinidad en el otro. Pero tenemos que empezar con nosotros. Si no entendemos, no concientizamos que somos divinos y que Dios late en nosotros, no hay respeto por nosotros mismos, no hay amor para nosotros, menos vamos a poder tener valoración por los demás. Entonces, la ley es esa. Un ser humano, una conciencia, aún también los animalitos, pero particularmente los seres humanos, son dioses. O sea, el templo de Dios vivo que está ahí, de la divinidad. Entonces hay un respeto, una reverencia al otro, que puedo tener un desacuerdo, lo que sea, pero eso es de mi parte externa, de mi ego contra el otro ego. O sea, están peleando acá y estoy alimentando esa disonancia, esa distorsión, ese conflicto. Y lo que tenemos que hacer es cortar de tajo con el mal uso de esa energía y bendecir el ser interno del otro. Y eso es la práctica de la enseñanza de Jesús, la práctica del yo soy, de la divina presencia en nosotros, es esa. Todo se reduce a lo mismo. Y si actuamos en esa ley, en ese orden, estamos amparados por la ley superior. Y nada se nos va a limitar, nada se nos va a negar. Pero si estamos actuando en egoísmo o disonancia, estamos canalizando la poca energía que tenemos mal y tenemos que pagar consecuencias por eso. O sea, es así. Muy bien, vamos a continuar. A ver, ¿qué dice aquí? Bueno, aquí nada más vienen 2 textos. Creo que viene más y terminamos. Bueno, vamos a llegar hasta donde se pueda, que tampoco es ir corriendo, porque esta tiene segunda parte. Bueno, voy a terminar con esta parte. Dios existe. La teoría psicoanalítica indica que Dios, o sea, los psicoanalistas dicen que Dios es una fantasía infantil de la mente humana. Es decir, que a Dios lo tenemos como un padre sustituto. Creamos a Dios. De acuerdo con esta opinión, las lecturas de Casey se representan solo una intransigencia desagradable, debido a que insisten en su totalidad que Dios es. Hablan con más frecuencia de la energía creativa del universo, más bien que de Dios. Es decir, aquí Edgar Casey dice que es algo absurdo que los científicos y los psicoanalistas consideren como Dios como una teoría fantasía infantil. El mismo Casey habla más de Dios, más de energía creativa del universo que de Dios, porque el concepto de Dios ha estado bastante, digámoslo así, deteriorado, ha sido tergiversado. Y en vista de todo lo antes considerado, vemos que el uso de esta frase, energía creativa del universo, le viene bien de acuerdo con los nuevos ajustes de nuestra época. Podemos seguir llamándole a Dios Dios, obviamente, pero aquí Edgar Casey se maneja más como energía o energías creativas del universo. Dice, vivimos en una era cuyo distintivo ha sido la liberación de cada vez mayor de las fuerzas de la naturaleza. Hemos descubierto fuentes de energía inimaginables en el interior del átomo. En un mundo con tales perspectivas científicas de expansión, el término energía creativa del universo, como descripción de una fuente única, central, es tal vez más comprensible. Su significado tiene más impacto que la palabra tradicional tan vulgarizada por la blasfemia y tan manchada por el mal uso. Sabemos que el concepto de Dios lo han utilizado, lo han denigrado. Todo el universo manifiesto, fíjense lo que dice, es una expresión de la energía creativa del universo. O sea, es una manifestación. En él, en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No escapamos a Dios, estamos inmersos en Dios.
Estamos impregnados de Dios. Lo que falta es que concienticemos esa impregnación, esa canalización de Dios en nosotros, que aprendamos a hacer su voluntad. Participamos de su energía y de su divinidad. Participamos de su energía y su divinidad. Y debemos aprender a darnos cuenta de nuestra unidad con Él, que eso es lo que nos ha faltado, porque no sabíamos que éramos divinos, que somos energía y que la energía que usamos, la creativa, es Él. Debemos aprender a tener conciencia, darnos cuenta de que somos uno con Él, apropiarnos de ese papel. Encontramos numerosas referencias a este concepto en las lecturas de Casey. Los siguientes ejemplos son representativos. Y aquí Casey dice, ¿y qué es la vida? Y es una para meditar muy profundamente hoy. La vida es Dios manifestado en el plano material. La vida, todo lo que se manifiesta realmente en el plano material es Dios, porque es la vida. Porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La vida es una manifestación material de esa fuerza o energía universal a quien llamamos Dios. Sabe, o sea, comprende, conforme te analizas a ti mismo, que estas son verdades inalterables. Dios es, y a Él primero debes todo homenaje, ya sea que trabajes con o contra ese interior divino, ya sea que decidas colaborar con Dios o estés rebelde con ello. Sea lo que sea la electricidad para el hombre, eso es lo que es el poder de Dios. O sea, el poder físico de Dios lo ejemplifica como la electricidad, como algo que es energía potencial o energía dinámica, que prende luces, que mueve todo el planeta, por decirlo así. Y en la electricidad, así como en el fuego, hay una manifestación tremenda del poder de Dios. Entonces aquí le vamos a parar. Es una instrucción muy profunda, muy sencilla, pero muy contundente. Entonces, creo que esto ha sido bastante fuerte. Ojalá les sirva, ojalá sirva esto para que poco a poco vayamos concientizando que lo más importante es la presencia de Dios en nuestra vida y no tan importante los efectos de lo que vivimos en el día a día. Que fíjense, uno puede saber hasta qué grado uno ha avanzado, digo, no por sentirse mayor o superior a nadie. Cuando te das cuenta que cuánto le pones atención a tus cosas de fuera y cuánto le pones atención a tu vida interior y tu cultivo con tu Dios interior. Si está uno en 90, 80, 90 o más enfocado a lo de afuera, queriendo apagar fuegos, los fuegos van a seguir creciendo y la humazón va a estar que no te va a dejar voltear a verte a ti mismo. Entonces, una vida no digo que sea una vida contemplativa, de recogimiento absoluto y de anulación de lo de fuera, porque eso no es así. Dedícale el tiempo suficiente a Dios y Dios lo va a compensar con creces en tu vida de tus efectos. Te va a hacer comprender cómo puedes aprender a manejar, a administrar mejor su energía divina en las cosas superficiales de la vida, ¿no? Que son importantes para los terrenos. Pero lo más importante está adentro, en el espíritu y segundo, en la mente. Ya lo demás es la consecuencia derivada de ese uso, de esa priorización. El espíritu sobre todas las cosas y la mente como un elemento para manifestar. Entonces, eso es todo lo que queríamos comentar en esta charla. Continuaremos la siguiente sesión, pero yo sí les pido, les reitero, por favor, revisen esta instrucción, medítenla, pidan discernimiento a Dios para que nos ilumine. Nos ilumine, yo estoy incluyéndome, porque siempre es importante que Dios nos haga ver cuál es su voluntad y que aprendamos a escuchar y a obedecer. Yo reitero, lo más importante no son los poderes. O sea, uno puede tener poder de telepatía, poder de curar y se puede desarrollar, poder de manifestar inclusive lo que uno quiera en la vida. Uno puede hacer todo eso. Lo más importante es aprender a escuchar de manera honesta, humilde, sincera, la voluntad divina, la voz de Dios y aprender a realizarla en el plano donde estamos. Ese sería el objetivo. Entonces, agradecemos a la fuente de todo bien este espacio-tiempo, este espacio que nos permite y que esta luz pueda llegar a todos aquellos que quieran ver y que quieran escuchar. Pues que así sea.
Que pasen bonita noche. Nos vemos a la próxima sesión. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos. Gracias, David. Gracias. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Gracias.